Entonces vamos a iniciar la tutoría de repaso número 3 en esta ocasión para la asignatura de lógica y teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces les comentaba que en esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 3 y esta tiene que ver con la teoría de conjuntos, ¿verdad? Así es que para los que ya están, pues bienvenidos y buenas noches. El objetivo de esta tutoría es introducir el lenguaje de la teoría de conjuntos y estudiar las operaciones con conjuntos para resolver problemas. Entonces, las unidades anteriores que vimos de lógica nos van a servir para poder introducir, ¿verdad?, teoría de conjuntos que están bien relacionadas casi siempre. Así es que bienvenidos a todos y buenas noches. Veamos en esta tutoría, veremos algunas definiciones básicas y la parte de los ejercicios prácticamente nos queda para la segunda tutoría ordinaria. Esta dice, empecemos con la definición y notación de un conjunto, ¿verdad? En matemática es bien usual que nosotros tengamos una colección de objetos, en algunas ocasiones definida y en otras ocasiones quizás sea infinita. Entonces, cuando nosotros pensamos en una colección de objetos, vamos a definirlo con una letra mayúscula para denotar conjuntos. Y las letras minúsculas se van a denotar para designar los objetos que contemplan estos conjuntos. Este es un convenio o un acuerdo para que siempre se utilice en la mayoría de textos de matemática. Entonces, veamos algunos ejemplos. Una lista de compra B. Entonces, estas tiene los elementos pan, leche y aceite. Y ahí tenemos una idea inicial de lo que puede ser un conjunto. Algunos números naturales. Y este conjunto A está denotado como el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O números dígitos, en algunas ocasiones se les contempla. Otro ejemplo, electrodomésticos de línea blanca, dice, este es un conjunto C, lavadora, secadora, horno, lavavajillas, cocina, puntos suspensivos. Podríamos poner ahí varios en este caso. Entonces, ¿qué características comunes creen ustedes que tienen estos conjuntos? ¿Qué podemos decir de sus elementos? Que puede ser cualquier tipo de conjunto, ya Ujú, sea números o palabras. muy bien. Hablamos de una diversidad de objetos, ¿verdad?, que podemos colocar dentro de un conjunto. Ahora, otro detalle, ¿estarán definidos los elementos de cada conjunto? ¿Qué opinan? En mi opinión, digo que sí, ya que como que clasifica algunos que son similares entre ellos o que pertenecen a un mismo tipo. Ujú, muy bien, correcto, ¿verdad? Y lo están definidos, ¿verdad? En el primer conjunto, en el segundo, en el tercero también nos quedan definidos cuáles son los objetos que forman parte de esa colección. Lo único diferente que tiene el tercero es de que está indefinido, ¿verdad? Ahí podemos colocar más objetos que cumplan esa característica. Entonces, vamos a decir que un objeto A que pertenece a un conjunto X se dice que es miembro o elemento de este conjunto X. Y vamos a escribir de la siguiente simbología. Este elemento A pertenece a este conjunto X mayúscula para indicar que A es un elemento del conjunto X. En caso de que A no pertenezca a X, utilizamos el siguiente símbolo. 6 no pertenece a este conjunto mayúscula X. Vean ustedes que el símbolo para la no pertenencia se denota con esta E, podríamos decir cursiva, ¿verdad? Atravesada con esta diagonal, que sería la no pertenencia. Entonces la expresión A pertenece dice que puede leerse de varias maneras equivalentes. A pertenece a X, A es un elemento de X o A está en X. Entonces ahí hablamos de la relación de pertenencia
o de no pertenencia a un conjunto. En este caso, por ejemplo, si nosotros denotáramos, ¿verdad? La comunidad educativa de la Universidad a Distancia, pues podemos decir que nosotros pertenecemos a este conjunto. Pero si hablamos de los estudiantes, por ejemplo, veamos a qué comunidad nos pertenecemos. A los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? No pertenecemos a esa facultad. Así que ahí tenemos un ejemplo de pertenencia y no pertenencia. ¿Cómo vamos a representar un conjunto? Los anteriores que nosotros vimos son conjuntos que representan cuando están denotados sus elementos, pero no es la única forma como nosotros podemos representarlo, sino que también lo podemos hacer de las siguientes formas. Veamos el ejemplo. Consideremos el conjunto de los números formados por 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a denotar este conjunto con el símbolo que ustedes pueden observar. Abrimos llaves 1, 2, 3, 4. Entonces las llaves dice que siempre se usarán en las definiciones de conjunto. De hecho es lo que nos dice que es un conjunto. Es indiferente el orden en que escribamos los elementos de un conjunto, es decir, el anterior lo podemos escribir de distintas formas en ordenamiento y sigue siendo el mismo conjunto. Entonces, cuando un conjunto se define dando la lista completa de todos sus miembros, decimos que este conjunto está definido por extensión. ¿Quién me podría regalar un ejemplo de un conjunto denotado por extensión? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Alguien quiere regalarnos uno? Bueno, yo aquí pensaba con otros y todavía no ha quedado muy claro. Por ejemplo, los dígitos que contienen mi número de Dewey sería el conjunto D de Dewey, ¿verdad? 0, 4, 6, 8, 4, 2. Y ahí tenemos una lista de dígitos, ¿verdad? El 4 no debería repetirse. ¿Alguien tiene un ejemplo? Pues así como lo pone usted, también sería el número de NIT o cualquier tipo de conjunto de números en algo. Ajá, muy bien. De hecho, podríamos poner otro ejemplo, sería el listado, ¿verdad? Asistentes a esta clase. Entonces ahí ponemos A mayúscula, asistentes. En los elementos agregamos a Jennifer, a Luis Ángel, Roxana Daniela, Selena, perdón, y Wendy O'Daliver. Entonces ahí tenemos un conjunto y es por extensión porque estamos definiendo o dando la lista completa de los miembros que ahí vamos a ubicar, ¿verdad? Por ejemplo, o podríamos enlistar el conjunto materias aprobadas por mi persona, ¿verdad? Que serían ustedes. Y entonces ahí ustedes enlistarían las materias que llevan aprobadas en su carrera. Entonces, eso es el ejemplo. Cuando detallamos uno por uno, entonces vamos a decir que el conjunto está denotado por extensión. En muchos casos dice que no es posible dar la lista completa de todos los elementos de un conjunto. En su lugar se da una propiedad que satisfacen única y exclusivamente los elementos del conjunto. Veamos el ejemplo. Consideremos el conjunto formado por todos los números naturales que dividen a 2346, que es un número par, ¿verdad? ¿Cuáles elementos formarán parte de este conjunto? Dice los números naturales que dividen a 2346.
Observemos que es una cifra par, ¿verdad? Entonces, significa el primero de ellos divisible por 2, ¿verdad? Sí, ¿alguien quería participar? En tal caso sería todos los números pares divide 2346. Muy bien. Entonces, podríamos intentar escribirlo, ¿verdad? Pero la cantidad es tan grande que sería difícil poderlos expresar todos. Entonces, como lo dijo Luis Ángel, ¿verdad? Sería mucho más fácil decir la característica. El conjunto A, tales que estos n, son tales que estos n son números naturales que dividen a 2346. Entonces, cuando presentamos este tipo de definiciones muy frecuentes en matemáticas, se llaman definiciones por comprensión, porque estamos dando una característica que define a este conjunto de números. Y todos ellos dicen que tienen la siguiente forma, ¿verdad? Bueno, aquí voy con el ejemplo de la forma anterior que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, pensemos en un ejemplo donde sea tan grande la lista que es mejor darlo por comprensión, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, en nuestro ámbito escolar, ¿verdad? Las días o fechas que hemos recibido clases. Entonces, son tantos días que sería difícil enlistarlo uno por uno, ¿verdad? Lo mejor sería anotarlo por comprensión y dejar de esta manera, así, ¿verdad? El conjunto D que estaría formado por todos los días que hemos recibido clase en nuestra vida. ¿Alguien tiene un ejemplo que lo podamos denotar por comprensión? Aunque suene algo extraño, pero también sería todas las veces que he cenado, todas las veces que he almorzado. No puedo contarlas, pero pudiera decir todos los días de mi vida he cenado. Ujú. Y correcto, ¿verdad? Ahí tendríamos que incluirlos todos. Entonces, como son tantos, ¿verdad? Sería difícil que nosotros podríamos definirlo. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Siempre que no lo podamos definir, entonces lo vamos a escribir de esta forma. Ahora sí, veamos un ejemplo. Dice la siguiente forma. Calcula el conjunto C, tal que este conjunto C dice que son todos los X que pertenecen a los números enteros tales que estos x dice que satisfacen que x al cuadrado menos 4 es igual a 0, es decir, son la solución de esta ecuación, y estos x son menores que 1. Entonces, piensen un ratito y díganme qué números son los que podrían cumplir estos requisitos que está enunciado en el conjunto y que los podríamos detallar. Ajá. La pista es que primero pensemos en cuáles son las soluciones de esta ecuación cuadrática. X al cuadrado menos 4 igual que 0. En tal caso, el número con el que se pudiera hacer esa ecuación sería el menos 2. Ujú. Es solución de la ecuación, ¿verdad? Esa sería la Muy bien. solución y creo que solo con ese número se puede. Así que se representaría como el único número que pertenece a los enteros a este conjunto, ¿verdad? Ujú, muy bien. Correcto. La explicación es lo siguiente, ¿verdad? La ecuación cuadrática tiene dos números de solución, ¿verdad? El 2 positivo y también el menos 2, pero que satisfaga el segundo requisito, ¿verdad? Que sea menor que 1, puesto que es una conjunción, ¿verdad? Entonces, los dos tienen que ser verdaderos. Entonces, vamos a decir, ¿verdad? Que solamente, como bien lo decía el compañero,
cuando x es igual a menos 2, es el único que satisface los dos valores. Por lo tanto, el conjunto C solamente tiene un elemento y este sería menos 2. Aquí aprovechando podemos observar, ¿verdad? Que al inicio nos dieron el conjunto denotado por comprensión, porque nos están dando la característica que cumple este conjunto. Y luego, después del análisis que nosotros hicimos, entonces ya pueden observar ustedes que cuando enlistamos los elementos que cumplen estas dos condiciones que nos dan, resulta que solamente es uno, ¿verdad? Esto ya sería por extensión. Vaya, no sé si lo tienen o hay alguna pregunta. No, no la hay. Bueno, aprovechando, aquí hemos denotado, hablado de dos conjuntos, ¿verdad? Estamos hablando del conjunto de los números enteros y estamos hablando del conjunto de los números naturales. Puede que haya ahí dos ideas diferentes, ¿verdad? Algunos autores consideran los números naturales del 1 en adelante y hay otros autores que consideran los números naturales desde el 0 en adelante. Entonces, todo dependerá del contexto en el que nosotros estemos hablando. Ahí vamos a considerar a los números naturales. Y con respecto a los números enteros, pues, ¿quién me regala los elementos que forman parte de este conjunto? O por definición, ¿cuáles serían los que vamos a enlistar ahí? En el conjunto de los números enteros sería del cero todo, al infinito, todos los positivos y igual Ujú. todos los negativos. Ujú, muy bien, correcto. Entonces algunos los escriben así, ¿verdad? Z igual, abrimos llaves, puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos y cerramos la llave. Es decir, tenemos todos los números naturales y sus opuestos, ¿verdad? Que serían los negativos y también le vamos a incluir el cero. Entonces ahí tenemos otro conjunto que también entra dentro de esta clasificación. Ahora pasemos a otra idea que también nos va a servir para las definiciones que vamos a ir enlistando. Y esta es la idea de un intervalo. Cuando consideramos a los números reales, es decir, a la unión de los números racionales y los irracionales, ¿verdad? Como el conjunto universal, dice que es común encontrarnos con otro tipo de conjuntos especiales llamados intervalos. Estos son importantes y frecuentemente son usados en áreas como cálculo, por lo que tienen su propia notación y terminología. Si tenemos dos números reales que B, ¿verdad? Y A es menor que B, entonces podemos definir, dice, 9 tipos de intervalos, dependiendo de cómo los nosotros enlistemos, ¿verdad? El primero de ellos dice que es un intervalo cerrado y acotado, ¿verdad? Entonces este sería todos los X que son mayores o iguales que A, pero menores o iguales que B. En corchetes esto sería corchete cerrado, A, B, y escribimos el corchete cerrado al final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, en un trabajo dice, ¿verdad? Necesitamos personas entre 18 y 25 años. Ahí estaría un ejemplo, ¿verdad? Porque tienen que tener entre, dice, ¿verdad? 18 y 25 años. El segundo intervalo es, dice, abierto y acotado, ¿verdad? Este se definiría como todos los X que pertenecen a los números reales, tales que estos X son mayores que A, pero menores que B. Observemos que hoy ya no se contempla el menor o igual, ¿verdad? Entonces, por eso es un intervalo abierto y acotado, ¿verdad? Este usualmente se denota con los paréntesis, ¿verdad? Que es lo que significa que dice que tiene que ser mayor que y menor que, ¿verdad? Y denotado por este. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos que hemos leído hasta ahorita? ¿Cuál es la diferencia?
entre los dos primeros, ¿verdad? Ujú, los dos primeros. El signo que estamos hablando primero de menor igual a qué, y en el número 2 que estamos ocupando el menor que. Correcto. Por ejemplo, en la vida cotidiana dice, ¿verdad? En El Salvador, por ejemplo, se pueden casar los mayores de 18 años. Entonces estaríamos hablando de un intervalo abierto y acotado, porque es estricto, mayor que. O, por ejemplo, ¿verdad? Para obtener una licencia de conducir juvenil, mayores de 15 años. Entonces ahí está, ¿verdad? De hecho, no pueden ir ni el día de cumpleaños, sino que un día después ya lo tienen ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de cerrado y acotado, mayores o iguales que, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de ingresos, ¿verdad? Ingresos arriba de mayores o iguales a $500 tienen que pagar el impuesto de renta. Ahí estaríamos hablando de un intervalo cerrado. El tercero dice que es cuando ya vamos con las variantes mixtas, ¿verdad? Este X que pertenece dice que A mayores o iguales que A y menores que B. Entonces sería acotado y abierto a la derecha. Entonces aquí a la izquierda usamos el corchete cerrado y a la derecha iría el paréntesis. ¿Cuál es la característica de este? ¿Verdad? Que un miembro que sería el izquierdo es el que contempla, ¿verdad? Mayores o iguales que. El cuarto dice que es similar al anterior en lo que respecta a que las dos límites son diferentes, ¿verdad? Todos los X que pertenecen a los números reales, tales que estos X son mayores que A, pero menores o iguales que B. Entonces, es acotado igual que el anterior, solamente que ahora es por la izquierda, ¿verdad? Denotado por paréntesis A, B, corchete. Quizás en algunas ocasiones se nos puede olvidar, ¿verdad? Pero el truco es de que si incluye el signo igual, entonces es cuando nosotros usamos el corchete cerrado. Y si no incluye el signo igual, entonces ahí vamos a usar el paréntesis, que otros textos también usan el corchete al revés, ¿verdad? También sería otra variable. Bueno, el quinto de estos es todos los X, dice, quinto intervalo es de la forma X pertenece a los números reales, tales que estos X son menores o iguales que X. Aquí cambia bastante, ¿verdad? Solamente tenemos un límite. Entonces, es un intervalo no acotado a la derecha, dice, y cerrado a la izquierda. Entonces, esto lo debemos notar, como todos los X son mayores o iguales que este número A, entonces significa que va hacia el infinito positivo, ¿verdad? Que no es un número, sino que es una tendencia. Entonces sería corchete cerrado a, coma, símbolo de infinito positivo. Y los símbolos de infinito, como no sabemos cuál es el último, entonces siempre van a ir acompañados del corchete, lo cual significa que es, en este caso, no acotado. El sexto, similar al anterior, dice todos los X que pertenecen a los reales, tales que estos A son menores que X. Perdón, estos X son mayores que A. ¿Qué cambia? Lo que cambia es que estamos diciendo que es estrictamente mayor que este número A. Por lo tanto, se dice que es un intervalo no acotado a la derecha y abierto a la izquierda. Este lo denotamos como abierto, ¿verdad? Desde A hacia infinito positivo. Observen que entre el intervalo 5 y el ejemplo 6, lo que cambia es, ¿verdad? Si el intervalo de la izquierda o el límite está incluido o no está incluido. Claramente, ¿verdad? En el número 5, el límite izquierdo está incluido y en el ejemplo 6 o la categoría 6, el límite izquierdo no está incluido porque dice mayores que. Bueno, pasamos al séptimo. Eh, todos los X que pertenecen a los reales y dice que estos X son menores o iguales que B. Estos intervalos no acotado a la izquierda y cerrado a la derecha. Entonces lo vamos a denotar como, ahora dice menores que, esto da la idea de que nos vamos hacia la izquierda en la recta real. ¿Verdad? Por lo tanto, a la izquierda nosotros vamos a encontrar el símbolo de menos infinito. Entonces tenemos de menos infinito hasta B, corchete cerrado. ¿Por qué?
que es cerrado por la derecha. ¿Qué dice la de la definición, verdad? Dice todos los X menores o iguales que B. Entonces significa que, ¿verdad? Nos está diciendo que puede estar incluida la frontera. Por esta razón dejamos el corchete de esta forma, ¿verdad? Cerrado. La octava categoría serían el intervalo de la forma, todos los X que pertenecen a los reales, tales que estos X dice que son menores que B. En este caso, si estamos hablando de menores que B, veamos, Jennifer, estamos hablando que vamos a tomar a la izquierda o a la derecha de la recta real. Todos los X que son menores que B. Entonces sería a los de la izquierda. A la izquierda, correcto, porque dice menores que. Entonces el corchete nos quedaría de menos infinito hasta B, ¿verdad? Y corchete abierto, puesto que dice que son menores que B. Cerrado, ¿verdad? En este caso. Vaya, este sería el caso, ¿verdad? Estos últimos, desde el 5 para abajo, normalmente se les llama corchetes al infinito, ¿verdad? Porque tenemos un límite, pero solamente uno, ¿verdad? Puede que se vaya al infinito positivo o puede que se vaya al infinito negativo. Bueno, no sé si habría algo que les costaría recordar, ¿verdad? Busquemos un truco para que no se nos olvide o cómo recordar los símbolos. ¿No? ¿Todo lo tienen claro? Bueno, entonces continuemos, ¿verdad? Con otra definición que se nos va a servir. Esto tiene que ver con el conjunto universal, ¿verdad? Cuando hablamos del conjunto universal, entonces nos referimos a que nosotros tenemos normalmente, nos vamos a referir al conjunto de los números reales, ¿verdad? Y con el conjunto de los números reales, Roxana, Daniela, ¿qué entendemos por el conjunto de los números reales? A ver, Roxana, ¿está ahí? ¿O alguien más lo puede apoyar? Sí, él sí. ¿Todos los números enteros? Muy bien, están incluidos los números enteros. Los números reales también están incluidos, aparte de los enteros. ¿Qué otros conjuntos? Incluiremos los racionales, es decir, todos los que podemos llevar a la forma fraccionaria. Incluimos todos los irracionales, ¿verdad? Es decir, los que no podemos incluir de forma fraccionaria. Entonces, normalmente se va a hacer nuestro conjunto universal. Pero en otras ocasiones el contexto puede cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el material está citado el caso cuando nuestro universo dice que son los departamentos del Salvador. Entonces son 14 los que nosotros estaríamos contando, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos del número de facultades, ¿verdad? Que tiene la Universidad del Salvador, estaríamos hablando de las 11 o 10 facultades que tiene la universidad. Es decir, en resumen, conjunto universal, nosotros estamos hablando del todo. En algunas ocasiones va a estar definido ese conjunto universo y en otras ocasiones vamos a asumir que nos referimos a los números reales. El contexto del ejercicio va a defender, ¿verdad? Habrán otros conjuntos especiales que dice que en matemática nos pueden utilizar, ¿verdad? Y no son más muy frecuentes.
Por ejemplo, el conjunto de los números pares, conjunto de los números impares, los números primos. Podríamos mencionar todos los números especiales que utilizamos letra griega, ¿verdad? El número pi, el número áureo, número e, etcétera. Pueden haber algunos especiales. Ahora recordemos un poquito las definiciones, ¿verdad? De números, de conjuntos numéricos. Para el conjunto de los números naturales vamos a utilizar la letra n. ¿Qué elementos contiene este conjunto? Son los que utilizamos para contar desde el número 1 hacia adelante, ¿va? Y no conocemos uno. Entonces, este sería un intervalo como el que lo vimos, ¿verdad? Cerrado a la izquierda, pero abierto por la derecha. El conjunto de los números positivos, que ya lo discutíamos anteriormente, ¿verdad? Hablamos de los números que vienen del infinito negativo, pasando por todos los negativos, el cero, y todos los positivos. Entonces, y seguimos al infinito positivo. Este sería el conjunto de los números enteros. Algunos autores dicen que incluye a los números naturales, al cero y a los opuestos de estos, que estarían aquí incluidos. Otro conjunto dice que son los números que se pueden escribir de forma fraccionaria. Por ejemplo, m sobre n, donde este m es un número entero y n también es un número entero. Y por supuesto, n no puede ser, el denominador no puede ser cero. Entonces, estos van a recibir el nombre de números racionales y se les denota por la letra Q mayúscula. Entonces, por comprensión, se definirían de la siguiente manera. Todos los números de la forma m sobre n, al que, ¿verdad? M y n pertenecen a los números enteros y n es distinto de cero. Entonces, todos estos forman parte del conjunto de los números racionales. Ahí están incluidos todos los enteros, ¿verdad? Porque todo número entero podemos Licenciado, escribir, sí, solo una pregunta. sí, ¿Qué digo que lo que significa la rayita que está ahí después de m n, sobre n? tal es que, la que está vertical. Sí, gracias. Vale. Son los de la forma m sobre n, tales que m y n pertenecen a los enteros. Y este n es distinto de cero, ¿verdad? Que no podemos tener un cero en el denominador. Entonces les decía yo que todos los números enteros los podemos escribir de esta forma, ¿verdad? 5 es lo mismo que 5 sobre 1 o 10 sobre 2, etcétera. Podemos amplificar la fracción. Y el otro conjunto, ¿verdad? Que sería el disjunto de este, ¿verdad? Son los números irracionales. Aquellos números dice que no pueden escribirse como una razón de enteros y se le llama Q', ¿verdad? O el complemento. El conjunto de los números reales entonces va a unir a esto, ¿verdad? ¿Quiénes no se pueden escribir de esta forma racional? Entonces ahí, por ejemplo, incluimos al número pi, que es el resultado de dividir, ¿verdad? La longitud de la circunferencia entre su diámetro. El número e, ¿verdad? Que es un límite realmente. 1 más 1 sobre n elevado a la n. Ahí nos origina el número e, ¿verdad? También no se puede escribir, ¿verdad? La mayoría de raíces que no son exactas, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, no se pueden escribir como una fracción. Entonces, estos también se conocen como números irracionales. Y en términos generales, ¿verdad? La mayoría de números decimales, no periódicos, infinitos, no se pueden escribir, ¿verdad? Como una fracción. Entonces, esto comprendería el mundo amplio de los números irracionales. Ahora, ¿qué pasa si unimos el conjunto de los números racionales y los irracionales? ¿Cuál conjunto obtenemos? ¿Qué pasa si unimos todos los racionales y los irracionales? ¿Cuál conjunto obtenemos? ¿Son los números reales? Son los números reales, correcto, ¿verdad? Ahí entonces, en los números reales entonces incluimos todos los fraccionarios y los que no son fraccionarios. Sería la unión de estos dos grandes conjuntos, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, otra noción, ¿verdad?, que también vamos a utilizar es la noción de conjunto vacío. Este concepto puede ser un poco ligeramente fácil y a la misma vez difícil de comprender. Es conveniente, dice, introducir el concepto de conjunto que no tiene elemento alguno, el conjunto vacío o conjunto nulo. Lógicamente, solo existe un conjunto que cumple con esta condición. El conjunto vacío dice que es denotado por la letra escandinava, que sería esta O con la diagonal ahí superpuesta, ¿verdad? Dice que este símbolo y cuando va entre llaves, el símbolo de ahí, son dos conjuntos diferentes. Porque aquí estamos hablando de el elemento, ¿verdad? Conjunto vacío. Y aquí estamos hablando del subconjunto que tiene el elemento vacío. Este es el conjunto vacío que no tiene elementos y el otro que tenemos es el elemento con un elemento. En este caso vamos a decir, ¿verdad?, que el símbolo de conjunto vacío pertenece a este subconjunto que tiene un elemento que sería el conjunto vacío. Entonces ahí está la idea, ¿verdad? No sé si les queda claro o queda alguna confusión ahí. Bueno, todo, más que todo es notación, ¿verdad? Si tenemos un conjunto que tiene 0 elementos, pues entonces lo representamos con esta letra escandinava, ¿verdad? Y si tenemos un subconjunto que contiene el conjunto vacío, entonces este sería el que se representa entre llaves. Recordemos lo que ya dijimos, ¿verdad? Que todo subconjunto que nosotros vemos entre llaves, entonces ya podemos decir que es un conjunto y al menos tiene este elemento, ¿verdad?, que podría ser el conjunto vacío. También otra idea que sirve mucho, ¿verdad?, en esta teoría de lógica y de conjuntos es la igualdad de conjuntos. Una noción importante, dice, sobre dos conjuntos fue introducida parcialmente al inicio de esta sección cuando observamos que el conjunto D es igual, ¿verdad?, todos los X, tales que estos X dice que es el nombre del departamento de El Salvador, cuyo nombre comienza por San. Podría también escribirse utilizando el método de extensión como San Salvador, San Miguel, Santa Ana, San Vicente. Serían esos 4 que cumplen esta condición, ¿verdad? Esta relación entre los conjuntos D y S, independientemente de la forma en que se tome de su definición, es la que se llama igualdad de conjuntos. Y en este caso vamos a decir, ¿verdad?, que los conjuntos son iguales si no importa la forma en que estén escritos, ¿verdad?, por comprensión o por extensión, pero sus elementos son iguales. Y uno podríamos decir en este caso que está incluido en el otro. Eso es la noción de conjuntos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, el conjunto S, que tiene 4 departamentos, es igual que el conjunto D. O podría decirse también que el conjunto S está incluido en el conjunto D. Cumple esa condición, ¿verdad? Formalmente lo decimos, simbólicamente lo decimos de esta forma. El conjunto A, decimos que es el conjunto A, si la doble implicación, ¿verdad?, tenemos aquí, es condición suficiente para que todo A pertenezca al conjunto A, siempre y cuando, ¿verdad?, o es condición suficiente para que este A también pertenezca a B. Entonces, si tenemos un elemento con minúscula, ¿verdad?, y el operador para todo, decimos que todo elemento A que pertenezca a este conjunto A también lo tiene que pertenecer al conjunto B. Y esto ya nos lleva a la igualdad de dos conjuntos. Esta definición dice, sugiere que para mostrar dos conjuntos A y B son iguales, debe mostrarse primero que todo elemento de A es un elemento de B y luego que todo elemento de B es un elemento de A. Se utiliza mucho en la demostración de propiedades de los conjuntos y en esta ocasión aquí se nos presenta la definición. Bueno, ahí estamos un poquito con la parte teórica, ¿verdad? La inicial que necesitamos. Veamos los siguientes ejemplos. Dice, el conjunto A contiene los elementos 1, 2, 3 y 4. El conjunto B contiene los elementos 3, 1, 4 y 2. Entonces podemos decir que el conjunto A es igual que el conjunto B, ¿verdad? ¿Por qué razón?
tienen los mismos elementos, aunque en un diferente orden, ¿verdad? Pero eso no altera los conjuntos. Segundo ejemplo, el conjunto C dice que tiene los elementos 5, 6, 7 y 5. Y el conjunto D contiene los elementos 7, 5, 7 y 6. Entonces, ¿podemos decir que el conjunto C es igual al conjunto D? Y la respuesta es sí, podemos decirlo. Ya que aunque algunos repiten los elementos, pero los elementos repetidos realmente no forman parte, no los tomamos en cuenta, sí, ¿verdad? Por ejemplo, el conjunto C realmente tiene 3 elementos, 5, 6 y 7. Y el conjunto D tiene los elementos 7, 6 y 5. Así que, aunque se repiten, tienen los mismos elementos. Veamos el ejemplo C. Tenemos un conjunto E, dice que son todos los X, tales que estos X son X al cuadrado menos 3X más 2 igual a 0. Es decir, son la solución de esta ecuación. Es el conjunto E. Al ser una cuadrática, esperamos que hayan dos números reales, ¿verdad? Y el conjunto F dice que contiene los elementos 2 y 1. El conjunto G contiene los elementos 1, 2, 2 y 1. Ahora, ¿podremos decir que estos tres conjuntos son iguales? Empecemos por los más fáciles, el conjunto F y el conjunto G. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son iguales? Por lo que hemos visto en el ejemplo anterior, sí serían iguales, ya que los repetidos no cuentan. Correcto, son iguales, ¿verdad? Ahora tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática y darnos cuenta, ¿va? Si sustituimos el 1, 1 al cuadrado, menos 3 por 1, estaríamos hablando de menos 2 más 2, 0. El 1 cumple la ecuación cuadrática. Si sustituimos el 2, 2 al cuadrado, menos 3 por 2, esto sería 4, 3 por 2 es 6, a 4 le quito 6 menos 2, ¿verdad? Más 2 es 0. También, ¿verdad? El 2 forma parte de solución de esta ecuación cuadrática. Por lo tanto, entonces podemos decir, ¿verdad? Que los conjuntos E, F y G son iguales, ¿verdad? Ya que en su definición contemplan a los mismos elementos. Entonces, ahí hemos comparado esta definición, ¿verdad? Ahora, si tenemos un conjunto grande, nosotros podemos hacer pequeñas particiones de este conjunto. Y a esto nosotros le vamos a llamar subconjuntos, que como bien lo dice su palabra, ¿verdad? Sub quiere decir que estamos haciendo algo más pequeño. Si bien dice la igualdad requiere que dos conjuntos tengan exactamente los mismos elementos, otra relación importante sería la de subconjuntos. Diremos que A es un subconjunto de B y lo simbolizamos A, este símbolo C con barrita abajo, ¿verdad? De B. En este caso también podemos decir que B es un superconjunto de A. Y simbólicamente significa lo siguiente. A es un subconjunto de B o está incluido si y solo si, ¿verdad? Para todo elemento A. Este elemento A pertenece al conjunto A. Entonces, este elemento A pertenece al conjunto B. Entonces veamos que el primero, el primer operador nos dice que para todo elemento del conjunto A sería, ¿verdad? Por ejemplo, un A minúscula, si pertenece a A, entonces también pertenece a B, ¿verdad? La lógica aquí es de que, en buen español podríamos decirlo, todos los elementos del conjunto A están incluidos también en el conjunto B, ¿verdad? Si hay uno que no lo estuviera, pues entonces no cumple la definición. No sería su conjunto del mayor, ¿verdad? El superconjunto que sería B. Aquí se utiliza, dice, la simbología, ¿verdad? Que sería no es su conjunto, la C con una barrita y la diagonal ahí que podemos observar, para indicar que A no es un subconjunto de B. Note que para que se cumpla, dice, al menos uno de los elementos no debe estar incluido. Así que si no está incluido, existe por lo menos un elemento A, ¿verdad? Que pertenece a A y este elemento no pertenece a B, entonces ahí rompe la definición de subconjunto y podríamos decir que ya no es un subconjunto. Bueno, otra definición, veamos en el anterior, si tenemos el conjunto de los números dígitos, ¿cuál sería un subconjunto?
si formamos de los números dígitos? ¿Quién me regala un ejemplo? De los números dígitos, los que observamos ahí en nuestro teclado del teléfono. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un subconjunto. Ajá, pensemos. ¿Creen ustedes si incluimos solo los números pares de los dígitos, sería un subconjunto? Sí, sería un conjunto, los pares con los impares. Correcto, ¿verdad? Porque sería, ¿verdad? Si tomamos 0, 2, 4, 6 y 8. Cada elemento de este conjunto o subconjunto está incluido en el superconjunto mayor, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? O podríamos tomar los impares, como dijo la compañera. Muy bien. El otro concepto, y es el último que vamos a recordar este día, es el del conjunto potencia, ¿verdad? Cuando hablamos del conjunto potencia, estamos hablando de otros subconjuntos que podríamos incluir en este, ¿verdad? Desde los que tienen 0 elementos hasta los que tienen un elemento, 2 elementos, 3 elementos o 4, dependiendo del conjunto que nos están dando. Entonces, dice que por las propiedades demostradas que para cualquier conjunto A, este pertenece a la potencia de A. Y conjunto vacío también pertenece a la potencia de A, siempre respectivamente. Veamos los siguientes ejemplos. Si yo tengo el conjunto vacío, entonces como tiene un elemento, ¿verdad? El conjunto potencia del conjunto vacío va a ser el vacío, ya que es el único subconjunto que podemos mostrar. Si nuestro conjunto S tiene un elemento, entonces nuestro conjunto potencia va a tener al conjunto vacío y al subconjunto, por favor, ojo en esta anotación, ¿verdad? Al subconjunto cuyo elemento es A. Entonces el conjunto potencia, observen ustedes que tiene dos elementos, ¿verdad? El conjunto vacío y el subconjunto con el elemento A. Tenemos dos, ¿verdad? Veamos el ejemplo C. Tenemos un subconjunto S que tiene dos elementos, A y B. Entonces, ¿cuántos subconjuntos podríamos formar? Bueno, siempre vamos a incluir al conjunto vacío. Ese es el primero. Luego, los subconjuntos que tienen un elemento. Subconjunto con elemento A y subconjunto con elemento B. ¿Cuántos llevamos? 3, ¿verdad? Y ahora vamos a incluir a los subconjuntos que tienen dos elementos. Este sería el A, B, que solo es uno, ¿verdad? Y ahí completamos 4. El conjunto potencia de este conjunto S que tiene dos elementos tiene 4 subconjuntos que están denotados ahí en el literal C. ¿Se entiende? Sí, licenciado, lo que hizo es que donde ya van dos se separan, ¿verdad? Para poderlo tomar como individual, pero también se toma tanto individual como en pareja, se podría decir. Correcto. Y la clave que ustedes tienen que comprender es verdad que los subconjuntos van entre llaves, no son paréntesis, sino que son entre llaves. Ahí denotamos que es un subconjunto. Ahora veamos el caso si fueran 3 elementos, ¿verdad? A, B, C. Entonces, ¿cuántos subconjuntos podríamos formar? El conjunto vacío, toda la vida va a ir siempre. Los que tienen un elemento sería subconjunto con A, subconjunto con B y el subconjunto con C. Ahí llevamos 4. Luego vamos a armar los subconjuntos que tienen dos elementos. Entonces podríamos combinar el A con el B, el A con el C y finalmente el B con el C. Ahí agregamos otros 3 y ya llevamos 7. El siguiente sería los que tienen 3 elementos. Ahí podemos formar el mismo conjunto S. De hecho, algunos textos vuelven a poner aquí la S. Entonces sería ABC. Y ahí hemos formado 8 subconjuntos.
¿Habrá alguna regla para saber cuántos podemos formar? Si la hay, ¿verdad? Si tiene un elemento, se forman dos, 2 a la 1. Si tiene 2 elementos, se forman 4, 2 elevado al cuadrado. Si tiene 3 elementos, se forman 8, es decir, 2 elevado al cubo. Y en términos generales, vamos a decir que un conjunto que tiene n elementos, vamos a poder obtener 2 elevado a la n subconjunto, ¿verdad? En este caso. Bueno, para continuar con este tema, veamos el siguiente ejemplo. Dice que tenemos el conjunto B. Este tiene los elementos 1, 2 y 3. Y nos piden calcular el conjunto potencia de B. Vean que la P mayúscula también significa potencia, ¿va? O la P cursiva, como estaba en el texto anteriormente. Entonces, vamos a iniciar. Y si tiene 3 elementos, ¿cuántos subconjuntos podremos denotar? Estamos diciendo que 8. 8, 2 elevado al cubo, ¿verdad? Entonces, estos serían el conjunto vacío, los subconjuntos con un elemento, el 1, el 2, el 3, los subconjuntos con 2 elementos, 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Y el último sería el subconjunto que tiene los elementos 1, 2 y 3. ¿Verdad? Y ahí completaríamos los 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 subconjuntos que forman parte del conjunto potencia. Repito, ¿verdad? Cuando hablamos de conjunto potencia, hablamos de subconjuntos. Y estos van a ir denotados entre ya, ¿verdad? No son pares ordenados. Ese es otro, harina de otro costal, ¿verdad? Note que son 8 elementos, dice que corresponden a 2 elevado al cubo. Vaya, no sé si tienen la idea del conjunto potencia. Se nos complicaría, ¿verdad? Entre más elementos tiene el conjunto, más subconjuntos podemos mostrar, ¿verdad? Entonces ahí un conjunto grande ya llevaría mucho tiempo. Imagínense con 5 elementos, 2 elevado a la quinta, 32 subconjuntos. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de práctica. Aquí se nos pide que hagamos el primer ejercicio de cada una de las series que están en el libro de texto. Aquí vamos a necesitar que nos apoyen, por favor. Escribe los siguientes conjuntos usando el método por extensión. En el caso del primero dice que es todos los números del 1 sobre n, tal que este n toma los valores 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles serían los elementos? Vamos a pedirle colaboración a Elsie Marina. Y Vamos a sustituir a la n por 1, por 2, por 3, por 4. ok. Ajá. Entonces sería 1 sobre 1 primero. Correcto. Y después sería 1 sobre 2, 1 sobre 3 y 1 sobre 4. Ajá, muy bien. Ahí estamos, ¿ves? Excelente. Entonces, 1, 1/2, 1/3, 1/4. Son los elementos que tiene este. Y ahí están los demás para poder ensayar. En el segundo ejercicio dice, enumere 5 elementos de cada uno de los siguientes conjuntos. El primero dice, estos n pertenecen a los naturales, tales que estos n son divisibles entre 5. Ahora le vamos a pedir a Jennifer colaboración. Puede ser que sea 10, 20 o todos los que sean pertenecientes a como al 5. Muy bien, como múltiplos de 5, ¿verdad? Íbamos bien, 10, 20, el 30, 40, 50. Son divisibles por 5, ¿verdad? Ahí tenemos 5 elementos de ese conjunto. El siguiente dice, enumere 5 elementos adicionales para cada uno de los siguientes conjuntos. Y en el literal A tenemos 1, 3, 5 y 7. Parece que llevan cierto patrón, ¿verdad?
Luis Ángel, ¿cuál continuaría? Perdón, no le escuché muy bien ahorita, se me Vale, trabó un poco. vale. Dice que vamos a continuar diciendo 5 elementos adicionales del conjunto. Entonces vamos en el 1. Este empieza con 1, 3, 5, 7 puntos suspensivos. ¿Cuáles serían los siguientes 5? 9, 11, 13, 15 y 17. Correcto. Van en números impares, ¿verdad? O va aumentando de 2 en 2 la sucesión. Vaya, ahora dice, escriba descripciones formales para cada uno de los siguientes conjuntos. El conjunto que tiene los números 1, 10 y 100. Ahí, ¿qué opinan? Selena, ¿tiene alguna opinión o sugerencia? Si no me equivoco, va en 10, 1, 10, 20, 30 y hasta llegar a 100, si no me equivoco. Los elementos del conjunto solo son esos 3. Ujú. El 1, el 10 y el 100. Sí. Ajá. Entonces, pensemos una pista, ¿verdad? Pensemos en la base 10. ¿A qué exponente tenemos que elevar el 10 para obtener esos números? Al cuadrado. Nos daría 100, ¿verdad? Ajá. 10 al cuadrado es 100. Y para obtener 10, ¿cuál es el exponente que nos devuelve la misma cantidad? 10 elevado a la ¿cuánto? 10 al cuadrado. Eso es 100. 100. Entonces, el siguiente sería 10 elevado a la 1, que nos devuelve el mismo 10, ¿verdad? Ujú. Y el 1 sería, ¿qué exponente nos da toda base elevada a ese exponente es 1? Es 0, ¿verdad? 10 elevado a la 0. Entonces, la descripción formal sería, ¿verdad? 10 elevado a la n, y los valores que n puede tomar sería el 0, 10 a la 0 es 1, el 1, 10 a la 1 es 10, y 10 al cuadrado, como usted lo dijo, ¿verdad? Que sería 100. Muy bien, gracias. El siguiente dice, ¿cuántos elementos tienen los siguientes conjuntos? Escriba el símbolo de infinito para los conjuntos infinitos. ¿Quién nos colabora? Wendy, con el primero. ¿O alguien más que nos quiera colaborar? El primero, ¿cuántos elementos tiene? Menos 1 y 1. Tenemos 2, ¿verdad? El segundo tiene 1, 2, 3, 2 y 1. Entonces hay repetido, ¿verdad? Los elementos que tiene serían el 1, el 2, el 3. Los otros repetidos no los vamos a contar, ¿verdad? En el literal C, 1 y 2, llevamos 2 elementos, y el siguiente es un subconjunto, ¿verdad? 3,4. Entonces tiene 3 elementos. Este subconjunto lo contamos como un solo elemento. Ahora, el subconjunto tiene 2 elementos, eso es evidente, ¿verdad? Pero el conjunto C solamente tiene 3 elementos. Y el D, lo veíamos que no nos vamos a confundir, ¿verdad? No es el conjunto vacío, sino que es el conjunto que tiene un elemento que sería el conjunto vacío. Y el E nos describe un conjunto que tiene 2 elementos, ¿verdad? El conjunto vacío y el subconjunto que tiene un elemento que es el conjunto vacío, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el literal A, dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos son vacíos? ¿Qué opinamos del literal A? Todos los X que pertenecen a los números naturales, tales que estos X son menores que 0. ¿Tendrá elementos o es vacío? Para mí sería que es vacío. No tiene, ¿verdad? Los naturales
En el mejor de los casos empiezan desde el 0. Entonces, si no lo tiene, es vacío. El 7 dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos son iguales? Vamos a ver, el literal A tiene los elementos R, T y S. Entonces, podríamos decir que el literal B tiene S, T, R y S. Los tiene los tres, ¿verdad? Es igual. El literal C, T, S, T, R. Tiene los tres elementos, ¿verdad? Aún con elementos repetidos. Es igual. Y el D tiene S, R y T. Así que los cuatro son iguales, ¿verdad? Aunque lo repiten ahí, cada uno de ellos. Bueno, entonces, estas son las ideas iniciales que hemos repasado este día, ¿verdad? Con la teoría de conjuntos. Nos quedaría la próxima.